Si estamos considerando ese mecanismo de desequilibrio en la compactación mecánica, está asociado a la compactación de la roca, quiere decir que con respecto a la profundidad va a ir aumentando esa sobrecarga, ¿de acuerdo? Si los fluidos no lograron escapar, ese fluido se va represionando cada vez más por ese intervalo más grande de la sobrecarga. En otras palabras, mi sobrecarga siempre debe de ir incrementándose mi presión de poro debe de ir incrementándose siempre con respecto a la profundidad, si estoy considerando únicamente este mecanismo originador de presiones anormales, que es el desequilibrio en la compactación. Supongamos que, por ejemplo, tomábamos el ejemplo de una botella de agua. Si la cerrábamos, me subía arriba de ella y no pasaba nada, ¿no? Si se subió otra persona conmigo, tal vez ahí generamos una mayor presión. Y esa presión de poro que en el que está soportando, ahora ya no solamente es de una persona, ahora son de dos personas. ¿De acuerdo? Lo mismo ocurre aquí en las rocas. Entre mayor profundidad, mayor espesor o un mayor intervalo de peso acumulativo de sedimentos voy a tener. Por lo tanto, ese fluido, ahora a esa profundidad, va a tener que soportar una mayor cantidad de sedimentos. Por lo tanto, estaré represionado, si no logro escapar, claro, con mayor intensidad que los intervalos más someros. Entonces, con base en eso, nosotros tenemos que entender cómo se está comportando ese envolvente de presión y observamos que debería de comportarse de esta manera compartimentalizada y de esa manera incremental que les comento, ¿no? No como una curva que sube y baja, en este caso aquí está como una curva de presión de poro bailarina, en donde me estaré describiendo incrementos o decrementos de mi presión de poro, lo cual con este mecanismo, con estos modelos y con los registros no puedo observar eso, esas regresiones de porosidad. Entonces no podré observar en este caso esos valores de presión de poro anormal bajas. Y lo podemos ver aquí, por ejemplo, que incluso tienen a valores más pequeños de 1 gramo sobre centímetro cúbico. Quiere decir que en estos puntos tienen valores más pequeños de presión de poro que una presión de poro normal. Y me preguntaría, ¿eso es correcto? En primera instancia dudaría, ¿por qué? Porque aquí existe una divergencia considerable, no hay convergencia, mejor dicho, para que no se confundan, de mi presión de poro utilizando resistividad, que es esta roja, y mi presión de poro utilizando tiempo de tránsito, que es esta verde. Aquí la de tiempo de tránsito dice que los valores se van por abajo del valor de 1 y con resistividad me dice que son más altos. ¿A cuál le voy en este caso? Aquí, por ejemplo, con resistividad me dice que son más bajos y aquí eh, con tiempo de tránsito me dice que la presión de poro es más alta. Entonces, de repente no se ve ese comportamiento que yo esperaría incremental si yo me estoy basando en el fundamento, ¿de acuerdo? Obviamente sé que existen otro tipo de rocas que pueden estar depresionadas, que pueden tener una presión de poro mayor por ese efecto del gas, ese efecto del aceite, pero no lo puedo ver aquí con los registros, entonces yo esperaría un incremento o una envolvente compartimentalizada de este estilo, ¿de acuerdo? Siempre incremental y no de esta forma. Entonces, ¿cuál sería la técnica para poder observar esos comportamientos? Aquí, por ejemplo, Shaker desde el 2002 ya empezaba a ver esta cuestión de que la presión de poro no debería de verse de esta manera y tenía que ver mucho con la consideración de las zonas de la roca yacimiento que mencioné aquí, pero en realidad son rocas, por ejemplo, de esos rocas areniscas o carbonatos, tal vez no con objetivo comercial, pero sí pueden contener ahí eh, puede ser tipo yacimiento porque pueden almacenar más de un fluido, ¿no? Y permiten el flujo de fluidos. Y por ejemplo, en el caso de los carbonatos, por esa compactación química, por esas fracturas que le pueden dar ese flujo de fluidos o esa característica de roca almacén también, ¿no? Entonces sabemos que en esos intervalos yo no puedo determinar la presión de poro. Por lo tanto, ¿qué sugiere aquí este autor Shaker en su paper? Lo que nos indica aquí es que yo puedo determinar, suponemos que esta es mi presión de poro normal. Así se va compactando normalmente la roca. Cuando entramos en una roca sello, comúnmente son las lutitas, que solamente siguen el desequilibrio en la compactación mecánica,
por esas características de roca sello, baja permeabilidad, hace que mi fluido no logre escapar del poro, se empiece a represionar mi fluido en el poro y provoque un aumento de mi presión de poro, como lo podemos observar aquí. Hasta este punto. Entramos a una roca yacimiento. Si yo me baso en el registro, podré observar una regresión de este estilo, lo cual aquí Shaker menciona que no debe de considerarse esa regresión, por lo tanto debe de basarse ya sea en datos medidos de esta presión de poro, o bien seguir una tendencia, si se dan cuenta, paralela a esta tendencia de compactación normal, pero es paralela. Ya con este incremento, este delta P, que se vio en esta roca sello. Posteriormente entramos en otra roca sello y observamos otra vez otro aumento de la presión, porque mis fluidos empiezan a represionar, porque nuevamente en este tipo de rocas, baja permeabilidad, no permite escapar el fluido y se siguen represionando aún más. ¿De acuerdo? Con respecto a la profundidad. Llegando a este punto, vemos otra roca yacimiento en esta zona y por lo menos yo esperaría un comportamiento paralelo a mi tendencia normal de compactación en estas rocas si yo no tengo o no cuento con estos datos medidos. ¿De acuerdo? Entonces, así estaremos reduciendo la incertidumbre de, de esta determinación de la presión de poro. Obviamente aquí Shaker lo está aplicando directamente a la presión de poro, pero nosotros vamos a identificarlo en nuestros registros o nuestra área divergente que genere esa tendencia normal de compactación y mi registro indicador de porosidad. Entonces, para ello tenemos que ver, por ejemplo, cómo crear esa área divergente. Entonces, en primera instancia está este modelo de Hodman y Johnson, el modelo que les comentaba, basado en este punto de lutitas o en el shell point, en donde ¿qué es lo que nos define este modelo? Como tal, nos define identificar en primera instancia esas zonas arcillosas. Obviamente nosotros podríamos trazar una línea tal cual, que podría ser mi línea base de lutitas, ¿no? Sin embargo, por algunas limitaciones que de repente tenemos en los registros que están mal calibrados, que por efectos ahí de la geometría del pozo, X cuestión, eh, están corridos a la izquierda, a la derecha y no están calibrados, no están dando un valor certero de la propiedad que están midiendo. Entonces nada más, por ejemplo, aquí es donde está atravesando, acá es en donde está atravesando, entonces nada más tendría puntos extrapolados en esta posición. Si se dan cuenta aquí, estos pequeños puntitos es la extrapolación de los puntos mayores a la zona en donde estoy conectando. Por ejemplo, aquí hay una zona a cierta profundidad, veo que los valores de mi presión perdón, de mi rayos gamma superan esa línea que yo tracé, entonces identifico esos puntos en mi registro de tiempo de tránsito. Y nada más tendría aquí abajo. Y esta metodología es que define que todos esos puntos los debemos de interconectar, ahí sacan una media, por ejemplo, y de aquí se pasaría directamente hasta acá. ¿Por qué? Porque todo lo demás no tengo datos. Entonces, lo ideal es que nosotros empecemos a definir intervalos o zonas pequeñas que consideremos que tengan contenido de arcilla. Por eso se está generando aquí varios grupos de líneas en donde se definen esos intervalos más arcillosos de estos pequeños intervalos. ¿De acuerdo? De repente suele ser complejo definirlo así. ¿De acuerdo? Si no entendemos bien este concepto, si no entendemos, por ejemplo, si mi registro está por debajo de los 50, que de repente solemos decir que por debajo de los 50 API ya son rocas poco arcillosas, entonces algunos dudarían de marcarlas, pero en mi registro veo que sigue esa tendencia incremental o decremental de mi tiempo de tránsito, por ejemplo, que me estará indicando que se está represionando el fluido, ¿no? Entonces se generaría de esa manera, y una vez que yo ya tengo esto aquí, si se dan cuenta, con todas estas líneas que genere, ya los extrapoló aquí, todos estos puntos, y sacaría esa media, lo que me daría un promedio más o menos de este estilo.
de aquí hasta acá. Si se dan cuenta, aquí no marqué ningún dato, aquí no hay nada marcado, por eso no tenemos nada aquí extrapolado. Y más o menos esto iría hacia acá. Tomando en cuenta el promedio de todos esos puntos únicamente y no el registro, porque hemos comentado que para utilizar los modelos no utilizamos el registro como tal, sino identificamos esos puntos donde tenemos rocas arcillosas, esos puntos de lutitas o esos intervalos de lutitas. Y lo que estaría generando es lo que se conoce como el área divergente, es decir, el área que se forma entre estas dos curvas, entre mi tiempo de este promedio que obtuve de esos shell point y mi tendencia normal de compactación para este tiempo de tránsito o para este registro de tiempo de tránsito. Observamos que, por ejemplo, esta roca, aquí, esta es una arenisca, aquí hay una disminución considerable de rayos gamma, de hecho se ve que tienen ahí intercalaciones arcillosas, pero observamos que aquí en mi tiempo de tránsito se está regresando a esta tendencia. ¿De Se está yendo hacia acá todo este intervalo y algo parecido a lo que veíamos en este esquema, ¿no? Acá se está regresando de la misma manera. Por lo tanto, en términos de presión de poro, en esta zona, en este intervalo, me estaré dando presión de poro mucho más baja que las zonas de arriba. Lo cual vamos a ver más adelante que con la densidad del lodo no es así o no fue así. En esta zona tenemos, como es la roca yacimiento, tenemos gas, aceite y agua, porque en este caso es un pozo, si no mal recuerdo es un pozo del norte. Y en este caso, al tener más de un fluido, ya no solamente está actuando el mecanismo del desequilibrio de la compactación, sino ya está actuando, por ejemplo, ese contraste de densidades, que es uno de los que habíamos visto que generaba esas presiones anormales altas. ¿En qué parte? En la cima del yacimiento, por el efecto del empuje de los demás fluidos sobre el que tiene menor densidad. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso veríamos que en esta zona tendría una mayor presión de poro comparado con, porque se le estaría adicionando a ese desequilibrio en la compactación, ¿de acuerdo? Y debería de irse reduciendo, ¿no? Veíamos que conforme se iba profundizando, se iba disminuyendo ese espesor, se iba reduciendo ese gradiente de presión. Ahí sí se podía reducir, ¿por qué? Porque ya es el mecanismo adicional. Aquí, por ejemplo, vemos la aplicación de ese mecanismo. Aquí está el picado de lutitas que se hace aquí con, de hecho, se usa un software. Nosotros lo podríamos hacer en Excel, en MATLAB, etcétera, así como lo hemos hecho. O hemos venido aplicando para el ejercicio. Podemos identificar esas zonas donde definamos o meter ahí una condicional donde encontremos valores más grandes en cada uno de estos intervalos que definamos a X valor. ¿De acuerdo? Y buscar sus respectivos valores. Por ejemplo, en este caso, en el registro de resistividad, ahí se ven los puntitos que están marcando, que están extrapolados de estos puntos que está considerando aquí. Y después acá este promedio, esta línea amarilla es el promedio de todos esos puntos. Esta línea negra viene siendo mi tendencia normal de compactación y observo aquí esa línea divergente. Que de repente no es tan precisa, ¿por qué? Porque yo aquí veo una regresión, aquí observo otra regresión y aquí veo que también se está regresando, ¿no? De repente, con este modelo puedo tener esas regresiones que yo no observo, yo no debería de observar por el fundamento que tenemos del desequilibrio en la compactación. ¿De acuerdo? Es una de las desventajas que pudiésemos tener con este modelo, sobre todo si de repente mi registro de rayos gamma tiene mucha dispersión, de repente van a ver que tiene mucha dispersión. Me ha tocado ver ahí algunos casos donde no se podría definir de tal manera cuáles son los comportamientos más arcillosos, que se podría trazar una línea, claro, pero en mi registro ya tendría algunos comportamientos como este tipo de regresiones, ¿no? Así y así. Y puede causar ese tipo de incertidumbre ya al calcular mi presión de poro. Aquí podemos observar que se calcula la presión de poro, se le está dando un exponente, en este caso aquí de 0.4, y se ve que está ajustando con esta densidad de lodo, ¿no? Obviamente aquí tenemos
un error de la sobrecarga, ya vimos por qué. Y más adelante vamos a ver esta curva azul que viene siendo mi gradiente de fractura. Otro método para calcular o para determinar esa área divergente es considerando lo que se conoce como el método de divergencias desarrollado en 2017 por el doctor Velázquez, en donde propone que para poder pronosticar la presión de poro debemos de generar una serie de transiciones y paralelas en las zonas cuando empieza ahí a diverger eh, mis valores de resistividad, de velocidad, de porosidad, de densidad, etcétera, ¿no? Con cualquier registro indicador de porosidad. Y lo más importante, identificar esas zonas en donde veamos lutitas. ¿De acuerdo? Aquí va a ser muy importante la litología porque en esas zonas donde identifiquemos lutitas es en donde se va a ver principalmente esas transiciones donde no se observen las lutitas y veamos una regresión, por ejemplo, de mi registro y observo que está ligado a esas areniscas, esas rocas tipo yacimiento, carbonatos, etcétera. Por lo menos debo de seguir, se dan cuenta aquí, esto está paralelo a esta tendencia normal de compactación. Así, muy parecido como lo que vimos con Shaker, donde él aplicaba directamente la presión, pero aquí ya lo estamos aplicando directamente a mi registro indicador de porosidad. Aquí vemos un aumento, una pequeña paralela y un aumento, ¿no? Y vamos a ver posteriormente esa diferencia que tendría con este método de picado de lotitas. Por ejemplo, basándonos en el fundamento aquí de este método de divergencias, está basado en lo que comenta este autor Shaker, nuevamente tomando aquí su esquema, donde él lo aplicó en las presiones, pero aquí ya el doctor Velázquez lo está aplicando directamente sobre este registro indicador de porosidad, en donde podría ser mucho más útil que considerarlo ya en el resultado final, ¿no? ¿Qué es lo que se hace aquí? Se identifica, por ejemplo, esa tendencia normal de compactación, el punto o a la profundidad donde empiezan a diverger esos datos de porosidad, tiempo de tránsito, resistividad, velocidad, etcétera. Y vamos a ver que va a existir una transición en las zonas donde tengamos esa roca sello, en esas rocas arcillosas, donde va a reflejar un aumento de mi presión de poro, ¿de acuerdo? Por esta disminución de la presión de poro, ese aumento del tiempo de tránsito, esa disminución en la resistividad, esa disminución en la velocidad. Y vamos a ver una regresión de este estilo en esas rocas tipo yacimiento, donde aquí en este punto veríamos, como lo había dibujado anteriormente, una regresión de esta manera, lo cual no se va a considerar, por lo menos, ¿qué es lo que se hace? Se va a seguir una tendencia paralela a la tendencia normal de compactación, así como lo vemos aquí, por lo menos se sigue esta tendencia paralela, en este caso, a mi presión de poro normal, ¿de acuerdo? Aquí, si yo estoy traduciendo esta tendencia normal de compactación, si mi roca se está comportando o tiene una compactación normal, por lo tanto debería tener en esta zona esa presión de poro normal, ¿de acuerdo? Y si se dan cuenta, viene siendo esta región que se está dando en esta región. Entonces observamos esa relación que va a tener esa área divergente que estamos generando aquí sobre el registro indicador de porosidad y se va a ver reflejada ese mismo comportamiento en mi envolvente de presión, donde aquí por ejemplo observamos otra transición que se viene reflejando una presión de poro incremental en esa roca sello y otra regresión que hace referencia a una roca tipo yacimiento, donde aquí deberemos de seguir esta paralela a esta tendencia normal de compactación. Ojo, esta no es la tendencia normal de compactación, sino es un comportamiento paralelo a la tendencia normal de compactación, que vendría siendo esto de aquí. Y si se dan cuenta, aquí va incrementándose, aquí está la transición que estamos viendo aquí, y aquí este comportamiento hasta la paralela
es esto que voy viendo en el comportamiento de mi presión de poro de acuerdo a esta creación del área divergente. Entonces, cuando empecemos a generar un área divergente, ya sea con el método de los shell point o con este método de divergencias, podemos observar que cualitativamente aquí estamos calculando mi presión de poro. ¿Ok? Ya utilizando, aplicando cualquier modelo Eaton, etcétera, puedo ver o puedo ya estimar de manera cuantitativa esa magnitud de mi presión de poro. Pero ya cualitativamente puedo ver que en este caso, en esta transición, se ve una presión de poro mayor y aquí, por ejemplo, siguiendo esa paralela, se mantiene ese incremento. Lo que puedo observar aquí en términos de presión, que va aumentando la presión de poro y que aquí se mantiene ese comportamiento con esa paralela, ¿no? Incremental. Entonces, ¿cómo aplicaríamos este método de divergencias? En primera instancia, como en cualquier otro método, debemos de estimar, cualquier otro método basado en el esfuerzo efectivo, claro, debemos estimar o determinar esa tendencia normal de compactación sobre mi registro indicador de porosidad. Tenemos el registro indicador de porosidad, trazamos su tendencia normal de compactación. ¿Cómo la calibramos o cómo la identificamos? Con base en la zona donde observe que mi presión, que mi porosidad está disminuyendo, donde mi densidad está aumentando, donde mi tiempo de tránsito va disminuyendo, donde mi velocidad va aumentando, etcétera. ¿De acuerdo? En cualquier registro de este tipo podemos ver esa compactación normal y de esos datos del registro trato de seguir esa tendencia, ese comportamiento y observar el punto en donde ya no siguen ese comportamiento normal y empiezan a diverger y a generarme esta área divergente. ¿De acuerdo? Esa profundidad es importante porque es mi transición de mi presión de poro normal a mi presión de poro anormal. Posteriormente se trazan unas líneas paralelas. ¿De acuerdo? ¿Cómo se trazarían estas paralelas? Podemos utilizar el mismo modelo, por ejemplo, si estamos utilizando el modelo de ATI, ese modelo exponencial, podemos modificar el valor al mood line, ¿de acuerdo? El que está pasando aquí con el eje X, y podemos darle un distinto valor para que me forme con la misma pendiente, pero en diferente posición o diferente cruce al nivel 0, ¿no? En el eje Y. ¿De acuerdo? Pero con diferentes valores en el eje X. Es como generaremos estas paralelas y posteriormente ya definidas estas paralelas sobre todo mi registro, estas paralelas me van a ayudar como guía para definir donde yo vea una transición, posteriormente una paralela, transición, paralela y transición. En las transiciones vamos a observar que como tal no va a haber esa regresión, o más bien no va a seguir esa paralela en algunos casos, sino se va a regresar o va a tratar de regresarse hacia la tendencia normal de compactación, ¿no? Aquí, la regla número 1 de este método es que no me puedo regresar a las líneas divergentes que ya atravesé. Por lo menos debería de seguir, si veo que se regresa el registro, por lo menos seguir esa paralela y no regresarme del registro, ¿de acuerdo? Posteriormente con esto ya estaríamos generando esta área divergente y con esta área divergente que se estaría generando con esa línea que yo generé a partir de esas transiciones y paralelas y esa tendencia normal de compactación, ya puedo utilizar cualquier modelo basado en este esfuerzo efectivo, el más común, el modelo de Eaton, el que vamos a ocupar, y lo podemos aplicar a cualquier pozo. Por ejemplo, tenemos este ejemplo, de hecho este es el ejemplo que les mostraba, este es el rayos gamma, es el que le mostraba inicialmente con estos shell point. Se dan cuenta, aquí está mi roca yacimiento donde se regresa este rayos gamma. Aquí disminuye también el tiempo de tránsito. Lo podemos ver aquí. Aquí se regresa mi rayos gamma en promedio. Aquí mi tiempo de tránsito también
disminuye porque aquí vemos que va decrementándose hacia la derecha. ¿De acuerdo? Entonces, si yo considero aquí el registro, estaría definiendo que en esta zona, al tener una menor distancia o una menor divergencia, tendría una menor presión de poro. Y si yo aplico, por ejemplo, aquí el método de divergencias, en donde en primera instancia identifico esta tendencia normal de compactación. Después trazo paralelas a esa tendencia normal de compactación hasta cubrir todo mi registro. Después identifico esas transiciones paralelas en todo el intervalo. Y aquí, por ejemplo, encontré transición y observo que se regresa. Yo no puedo hacer esto. Eso está mal. Por lo tanto, si yo veo que se regresa a líneas divergentes o a líneas paralelas que yo ya atravesé, por lo tanto, aquí por lo menos debería de seguir esa tendencia paralela a la tendencia normal de compactación. O debo de seguir esa paralela a la tendencia normal de compactación. Y sobre todo se va a dar mucho en estas rocas tipo yacimiento. Puede ser que ya sea en el objetivo o sean en rocas que estemos atravesando que tengan esas características, ¿no? De una roca tipo yacimiento. Y ya en el resultado final podemos ver que, por ejemplo, en todas aquellas rocas donde se ve que sigue ese comportamiento originado por el mecanismo del desequilibrio en la compactación, se va a asemejar mucho a la densidad de lodo, que es esta línea verde que está aquí, esa es la densidad de lodo. Si se dan cuenta, en esta zona donde está marcado hasta 2.800 metros aproximadamente, que son lutitas, se ve una buena estimación de mi presión de poro. Pero ya entrando en la roca yacimiento, si yo hubiera seguido este comportamiento de mi registro, hubiese tenido mi comportamiento hacia acá, de esta manera. Y toda esta área que tenemos aquí sería una subestimación de mi presión de poro. ¿Por qué? Porque vean la densidad de lodo que se utilizó, incluso tuvieron que incrementarla a esta profundidad, ¿no? Porque aquí en esta zona, de hecho, tuvieron ahí ya algunas manifestaciones. Entonces, tuvieron que incrementar la densidad de lodo, lo que estamos marcando aquí. Y si yo hubiese entrado al yacimiento con una densidad muy cercana a esta presión de poro que me estaría dando el registro, entonces si aquí tuve manifestaciones con esta densidad de lodo que fue determinada por lo menos con esta paralela, imagínense lo que me hubiera dado si yo hubiera considerado la del registro por este comportamiento de regresión. Algo mucho más grave, ¿no? Entonces con esto estamos viendo que estoy reduciendo esta incertidumbre y por lo menos aquí se ve una pequeña diferencia, aquí se ve una mayor diferencia, pero básicamente ya en esta zona del yacimiento es porque tenemos esa presión de poro tipo 1 y está adicionado otro mecanismo adicional que podría ser presión de poro tipo 2 o presión de poro tipo 3 o ambas, por ejemplo. Perdón, presión de poro tipo 3 aquí y este es 2. Pero estas habíamos comentado que con los modelos actuales no me lo puede determinar, tendrá que buscar ya sea medido, medir esos datos en ese yacimiento, obtener un polinomio y utilizarlo directamente, o por lo menos inferir ahí el valor a partir de este incremento, este delta P, que tendré aquí de aquí a acá, y asociarlo, de acuerdo a las evidencias que tenemos, a una presión de poro tipo 2 o a una presión de poro tipo 3. ¿De acuerdo? Este es considerando ese método de divergencias. Aquí, por ejemplo, tenemos algunas comparaciones de la creación de estas áreas divergentes, por ejemplo, de este picado de lutitas o de este punto de lutitas para generar ese comportamiento o esa área divergente en donde encontremos lutitas. De repente nos puede causar ruido y nos puede causar este tipo de curvas, ¿no? Creo que no se ve muy bien, pero aquí está esta curva amarilla, más o menos por aquí va. Que de repente, como es una media móvil y como está en función de la dispersión que tiene también mis datos, que está promediando, me puede generar este comportamiento de sube y baja de la presión de poro, ¿no? Que me puede causar ruido ya en la estimación.
Ya con el modelo del método de divergencias, por lo menos ya se está siguiendo esa cuestión que menciona Shaker desde el 2002, en donde ya se ve una envolvente compartimentalizada y siempre incremental con respecto a la profundidad. ¿De acuerdo? Son algunas diferencias que se tienen del modelo convencional, de la forma de determinar esta área divergente, con ya un modelo más adecuado a la parte del fundamento de este mecanismo originador de presiones anormales, que es el desequilibrio en la compactación. Y vamos a intentar realizarlo para ambos casos, pero yo preferiría que se enfocaran principalmente en determinarlo aquí en Excel con este método de divergencias. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Por ahora no. Perfecto. Entonces, antes de continuar, aquí, por ejemplo, mencionaría, vamos a dejar otra tarea, en donde, ¿qué les voy a pedir en este caso? Que me calculen la sobrecarga que no hemos calculado para el pozo, ¿de acuerdo? Utilizando este modelo DBC, ¿de acuerdo? Vamos a regresarnos tantito para recordar esta parte del modelo DBC. ¿De acuerdo? Ya más o menos vimos cómo en el examen cómo se calcula utilizando el modelo fundamental. Ahora en nuestro ejercicio vamos a aplicar este modelo DBC, pero para ello en primera instancia ustedes deben de graficar su densidad de la roca, como esta línea azul o rosa. ¿De acuerdo? En este caso nada más van a tener la que calcularon con Garner, y con base en esa evidencia que tienen o esa densidad de Garner van a calcular también la densidad normalizada, la densidad de Traugott, y van a calibrar esos parámetros, principalmente esta densidad de Almut-Line y este parámetro M, o esta constante de curvatura M. ¿Para qué? Para que pase por el promedio, por la tendencia donde se está compactando normalmente la roca. Es muy importante que identifiquen dónde se encuentra esa zona o ese intervalo de compactación normal en su pozo. Aquí, por ejemplo, en este caso habíamos dicho que aproximadamente aquí a 1500 al fondo marino tenía ese proceso de compactación mecánica, por lo tanto en esta primera zona yo podría ajustarlo con este intervalo a este comportamiento. Como es un modelo exponencial, obviamente va a tener cierta curvatura, ¿no? Entonces más o menos ahí definir esa tendencia, y definiría por ejemplo la densidad al Line haciendo una interpolación al fondo marino, no a nivel cero, sino al fondo marino, y tratando de, con el exponente m, ajustarlo, ¿no? Si yo le aumento el exponente m, me da por acá, le tengo que bajar ese exponente m, y ya más o menos ir ajustando, ¿no? Hasta donde yo considere, o donde cada uno considere que está siguiendo esa tendencia de compactación normal que observo en mi densidad con Garner. Una vez ya calibrados esos valores, ya pueden venir a determinar con el modelo de BC la sobrecarga, ya con esa densidad Almut-Line calibrada, ¿de acuerdo? Y con esa M ya calibrada en este modelo. Obviamente este modelo lo tienen en PCI, lo tienen que transformar a gradiente, y pues ya sabemos que para transformarlo en gradiente está OBG. En lugar de ponerle así densidad, vamos a ponerle OBG. Es igual a la sobrecarga que me dio en PCI entre 1.422. Y aquí, por ejemplo, va a ser la profundidad Z, pero a esa profundidad Z le van a restar el tirante de agua y le van a restar la elevación de la mesa rotaria, ¿no? Es acá B o EMR, ¿no? Creo que de repente así lo podemos obtener. Para obtenerlo en gramos sobre centímetro cúbico, esta sobrecarga. Porque de ahí vamos a empezar a generar esta curva negra, que es mi sobrecarga, en gradiente o en términos de densidad equivalente, para poder proyectarlas con la densidad de lodo que tenemos ahí también como dato en el Excel. ¿De acuerdo? Esa es una. Van a calcular esa sobrecarga
Y posteriormente no les voy a pedir la presión de poro, porque tenemos que ver bien esa parte de las divergencias, pero sí por lo menos calcular la tendencia normal de compactación utilizando el tiempo de tránsito con este modelo, con el modelo de ATI. De hecho, si se dan cuenta es muy parecido, por eso se lo estoy dejando los dos a la par, esa fue mi idea. Van a ver que es algo muy parecido porque es como si estuviese determinando para mi densidad esa tendencia de compactación normal con ese modelo de Tragot y lo estoy aplicando para calcular la sobrecarga. En este caso vamos a hacer lo mismo, calcular esa tendencia normal de compactación, pero ahora va a ser para determinar la presión de poro. Entonces, esta tarea 6, si no mal recuerdo creo que es, van a calcular esa sobrecarga, OBG, con el modelo DBC, y van a calcular la tendencia normal de compactación con el modelo de ATI, donde también tienen que calibrar este valor al moodline, este tiempo de tránsito al moodline, y este parámetro C. Esa profundidad D también le tendrán que restar D menos el tirante de agua menos la elevación de la mesa rotaria o el Kelly bushing, ¿no? Que es lo mismo. Y ese sería su parámetro D. ¿De acuerdo? Porque estamos haciendo el cambio del nivel de referencia. Obviamente esto lo tendrían que poner entre paréntesis para que todo esto se multiplique por C. Primero hacen toda esta diferencia para hacer la conversión del nivel de referencia al fondo marino, después lo multiplican por ese menos C y bueno, ya se hace todo lo demás, ¿no? ¿Tienen dudas hasta aquí? ¿Comentarios? Una pregunta respecto a cuál es la diferencia entre el esfuerzo, entre el gradiente de sobrecarga y la sobrecarga. La sobrecarga la estamos definiendo en PSI, ¿no? En términos de presión. Y el gradiente de sobrecarga se define como una presión, por ejemplo, o algo entre la profundidad, por ejemplo. PSI pie, por ejemplo. En este caso, nosotros en gradiente también tenemos un caso especial que vendría siendo esas unidades de gramos sobre centímetro cúbico, que sabemos esas son unidades de densidad y por eso también las denominamos como densidad equivalente, pero también están asociadas al término gradiente. ¿De acuerdo? Que están referenciadas con respecto a esa profundidad. Y nosotros las ponemos de esta manera, ¿por qué razón? Tiene que ver mucho porque nosotros manejamos una densidad de lodo o todo, nuestro evento principal, por ejemplo, para un análisis post-mortem, es nuestra densidad de lodo que la tenemos en gramos sobre centímetro cúbico. Y para poder compararla con esta densidad de lodo, obviamente todo esto lo tenemos que pasar de esas unidades de presión a unidades de densidad equivalente o gradiente, ¿no? Como se conoce también. No sé si quedó más o menos claro ahí el concepto. Sí, profesor. También podría regresarse a las diapositivas de la sobrecarga de las fórmulas. Sí, claro. A ver, listo, aquí. Por ejemplo, ahí el esfuerzo vertical sería el gradiente, ¿no? El esfuerzo vertical es este de aquí. Y Y el la, y la, esfuerzo, y el esfuerzo vertical lo tenemos en PSI. Y esta OBG es mi gradiente de sobrecarga o mi gradiente del esfuerzo vertical. Le estoy haciendo con esta diferencia para que no se confundan. En muchas ocasiones la van a escribir igual, SB, pero básicamente porque es lo mismo, nada más que uno está en términos de gradiente, ¿no? O lo van a poner como SV entre profundidad, ¿no? Entre D, para entonces, diferenciarlo como gradiente. la SB, la SB sería, sería la sobrecarga y el OBG sería el gradiente de sobrecarga. Exactamente. Acuérdate que la sobrecarga es lo mismo que esfuerzo vertical. Gracias, profesor. Perfecto, ¿no? ¿De qué? ¿Alguna otra duda adicional que tengan? A mí me surgió una duda, Inge, igual en esa misma diapositiva. Ajá.
¿Cuál se supone que sería el registro que ocupamos para ir ajustando la curva del gradiente? En este caso, como vamos a calcular una densidad normalizada con este modelo de Trogot para calibrar este modelo de BC, para calibrar esta densidad necesitaría un registro de densidad, ¿no? Que vendría siendo, como no lo tenemos, pero calculamos ahí la densidad a partir del modelo de Garner, ¿no? De lo que hemos venido haciendo. Entonces, se calibraría con esa densidad de Garner, o que obtuvimos con ese modelo de Garner. Ok, gracias. Perfecto, ¿no? ¿De qué? ¿Dudas? ¿Más dudas que tengan? Sí, bueno, ingeniero, tomando lo que dijo mi compañero Fernando, entonces aquí en la densidad de la roca, vamos a ocupar los datos del registro que ya hemos tenido anteriormente o los valores que dicen 1.96 a 2.1. Ojo, esto es para la densidad de la roca en la superficie o en el fondo marino. Entonces, nada más tendría ese valor lo podemos ocupar y es como un rango de valores que puede tener esta ρ o densidad al mood line, esta ρ 0 de aquí. Tú tienes cómo calibras o cómo sabes si utilizar 1.96 o 2.1 y no son datos duros, son datos que nosotros podemos como dar como saca inicial. Por ejemplo, para pozos marinos podemos utilizar 1.96, para pozos terrestres 2.1, pero si veo que no me cuadra, ¿y cómo sé que no me cuadra? Porque no está pasando por mi registro de densidad o mi densidad que obtuve con Garner, entonces le puedo dar un valor de 1.98 o 1.95. Y moviendo estos valores sobre este modelo de aquí, veo si se ajusta o no a mi modelo de Garner. No sé si más o menos quedó claro esa idea. Ah, sí, ingeniero, sí, sí, ya entendí. Perfecto. Hay que tener mucho cuidado con esos detalles, sobre todo con la nomenclatura, ¿no? Ahí identificar y reconocer cuál es la densidad de la roca a superficie o fondo marino, cuál es la densidad de la roca que voy a modelar para todo el intervalo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es mi densidad normalizada? Que si se dan cuenta, la podemos decir como densidad normalizada, como mi densidad que solamente considera la compactación mecánica normal, o en otras palabras, como mi tendencia normal de compactación para este registro de densidad. Profe, ¿Sí, adelante? ya cuando, por ejemplo, cuando tú haces la tendencia normal de compactación, la, tú la graficas de acuerdo a la sobrecarga, ¿verdad? O al gradiente. Ya cuando tengamos esta sobrecarga, obviamente sí vamos a obtener aquí el gradiente de sobrecarga y este es el que se va a graficar con respecto a la profundidad. Vamos a tener un gráfico de este estilo, donde aquí en tu primer, bueno, aquí tengo las dos, pero por ejemplo, podrían obtener, voy a poner acá adelante, dos gráficos. En el primer gráfico, a manera de presentación, es un poco más grande. En el primer gráfico puede tener su registro de densidad. Todo lo referente a la densidad de la roca. Y aquí iría su registro de densidad que obtuvieron con Garner y su densidad normalizada, esa tendencia normal de compactación, con el modelo de Traubert. Y ya en el siguiente, nada más muestran su resultado final de la sobrecarga con ese modelo de BC. Ambos obviamente van a estar primero en términos de densidad, gramos sobre centímetro cúbico, el otro también, pero básicamente hace referencia a ese término de densidad equivalente o gradiente. ¿Sí, más o menos quedó claro? Sí, ¿a qué se refiere con DBC? ¿Qué sería? Este modelo. Ese ya sería la sobrecarga graficada. Esta es la sobrecarga, es mi esfuerzo vertical. Ah, ya, sí. Entonces ya el gradiente, con el gradiente se va a graficar la tendencia normal de compactación. Eh, no con el gradiente. O sea, la tendencia normal de compactación se va a calcular o se va a determinar con este modelo de Tragot, pero lo vas a calibrar con tu densidad de la roca que obtuviste con el modelo de Garner. Ah, ya, sí, sí. Ok, profesor. Y tu gradiente de sobrecarga lo vas a obtener una vez que ya calibraste o que ya obtuviste esa tendencia normal de compactación
que está pasando por la zona de compactación normal de tu registro. Y estos valores que tú obtuviste de densidad de Almut-Line y de M, lo vas a aplicar aquí a tu modelo DBC y vas a sustituir esta densidad, esta M, por esos valores de aquí. Esta gravedad, pues ya sabemos que es 9.81. Este parámetro K es un valor fijo que es 0.01. ¿De acuerdo? Lo vamos a manejar por lo pronto fijo. Y después ya lo transformas en términos de densidad equivalente y lo graficas con respecto a la profundidad. Como de esta manera. Gracias, profesor. Perfecto, ¿no? ¿De qué? ¿Dudas? Perfecto, entonces, si no hay más dudas, esa sería su primer tarea. Obviamente, el día de mañana, cuando estemos ahí en MATLAB, va a ser interesante aquí porque únicamente, ahí, bueno, para los que han asistido, hemos visto de cómo graficar los registros y cómo meter esos métodos directamente, ¿no? Ya, por ejemplo, calculamos incluso esta sobrecarga, si no mal recuerdo, con este modelo DBC. Y el día de mañana les iba a enseñar cómo meter, utilizando, o más bien considerando, esto de aquí, ¿no? Esta primera ecuación. Considerando el registro y considerando tal cual la ecuación de la sobrecarga igual a la integral de la densidad de la roca por la gravedad por esa diferencial de z. Donde esta densidad de la roca dijimos que íbamos a utilizar esta densidad de aquí. Por lo tanto, nos iba a dar una densidad una sobrecarga que no iba a estar calibrada. Pero esto más que nada lo quiero aplicar para que ustedes vean cómo podemos utilizar esta función integral, que no es básicamente una sumatoria, ¿no? Una sumatoria. Y ahí tendremos que utilizar, por ejemplo, algunos ciclos for, por ejemplo. Podremos utilizar el ciclo. Y ya ustedes se queden como más que nada con esa noción de la programación, ¿no? Porque de repente sí nos hace falta y es como una parte del objetivo de lo que estoy dando estos fines de semana para MATLAB. Y lo pueden aplicar incluso en otro lenguaje de programación. C, C Sharp, Java, ¿de acuerdo? Python, que es uno de los más convencionales o más concurrentes actualmente, ¿no? Que están tratando de aprender ahí este lenguaje de programación. Sobre todo porque es muy, muy accesible. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo haríamos el día de mañana. Cómo ver esa diferencia entre la sobrecarga con este modelo tradicional que me está causando este error. Obviamente le estaremos aplicando lo del tirante de agua para que también vean ese comportamiento en MATLAB. Y el modelo DBC pues fue el primero que hicimos porque más que nada también es estrategia de que ustedes se queden con ese primer modelo que les enseñé. De todos modos lo vamos a repasar y vean la diferencia con los otros dos, ¿no? Creo que eso es importante para que ustedes vean lo que se puede hacer y más que nada lo que se debe hacer también, ¿no? Y también yo creo que ya entrando en presión de poro, vamos a ver cómo generar esas líneas divergentes o esas paralelas a la línea divergente en la siguiente sesión, yo creo que de MATLAB. Y también se los dejaría para que ustedes lo realicen en Excel. Y también si tienen dudas, aquí podremos ver o podríamos generar algunas líneas divergentes. Algunas líneas paralelas, perdón. Profe, una pregunta. Sí, adelante. Esto último de la presión de poro, ¿lo va a subir en estos días o hasta que acabe el parcial? Estos temas de presión de poros, sí, lo voy a subir, de hecho. Sí. Hasta donde, Okay. hasta donde lleguemos de ver hoy, por lo que veamos hoy, ya es lo que voy a subir ahí en la carpeta de team. Muchas gracias. Perfecto. ¿No de qué? Perfecto. Entonces, ¿más dudas, comentarios referente a este tema de presión de poro? Ok. Nos queda media hora, entonces en esta media hora entraríamos a un nuevo tema. Bueno, dentro de la geomecánica, seguimos en un nuevo subtema en este caso,
en donde ya vimos la parte del comportamiento mecánico de las rocas, ¿no? En otras palabras, las propiedades mecánicas. Vimos cómo calcular la sobrecarga, vimos cómo calcular la presión de poro, hay diversos modelos. Nos vamos a quedar únicamente con el modelo de Eaton, pero básicamente para que ustedes lo conozcan, ¿no? Que existe. Ya después ustedes se pueden especializar en alguno de estos modelos, los más convencionales, Eaton, Bowers, creo que son de los más utilizados. Y ya se podrán especializar en uno de estos, ¿no? Dependiendo ahí el que más lleguen a utilizar o el que más les agrade. Ahora vamos a ver la parte de cómo determinar la magnitud y dirección de los esfuerzos horizontales. Aquí no solamente va a ser importante determinar los esfuerzos o la magnitud de los esfuerzos horizontales, sino también su dirección, porque de esto va a depender lo que sigue, que viene siendo el cálculo de la presión de colapso. ¿De acuerdo? Porque dependiendo de la dirección que tome y dependiendo de la dirección que tomen estos esfuerzos horizontales y dependiendo de la dirección o la trayectoria que tenga mi pozo, va a ser la complejidad que pueda tener yo en mi análisis o en la parte de estabilidad de pozos. Entonces, habíamos comentado en un inicio que nosotros nos encontramos o la corteza terrestre se encuentra regida por 3 esfuerzos principales. El esfuerzo vertical, que es nuestro esfuerzo de sobrecarga, y también tenemos 2 esfuerzos horizontales, en donde estos están asociados, habíamos visto en la parte de la presión de poro, que pueden estar asociados por esa parte de la actividad tectónica, ¿no? Si nos encontramos en una zona, en un régimen activo, donde tenemos alta actividad tectónica, estos esfuerzos horizontales pueden variar considerablemente. Si nos encontramos en un régimen pasivo, podemos tener que estos esfuerzos van a ser mucho menores al esfuerzo de sobrecarga e incluso hasta podrían ser muy parecidos, ¿no? Pero siempre por esta característica que tienen las rocas, que el tipo de grano, el acomodo de estos granos, la porosidad, todo lo que constituye a este medio, a esta roca, va a hacer que por lo menos tengamos una ligera variación entre estos 2 esfuerzos horizontales, en los cuales nosotros lo vamos a poder distinguir como el esfuerzo horizontal máximo, obviamente en este caso debido a la magnitud, y el esfuerzo horizontal menor, ¿de acuerdo? Obviamente definida por una magnitud menor al máximo. Entonces, aquí nosotros vamos a iniciar definiendo, por ejemplo, la dirección de estos esfuerzos horizontales, cómo podemos determinarla, y posteriormente vamos a ver algunos modelos para determinar este esfuerzo horizontal mínimo y este esfuerzo horizontal máximo, donde vamos a ver únicamente un modelo para el esfuerzo horizontal máximo porque es uno de los más complejos para estimar su valor. Solamente podemos definir ahí algunos rangos, y para el esfuerzo horizontal mínimo sí existen varios modelos. Y por ejemplo, en ocasiones suele haber ese error de considerar que el esfuerzo horizontal mínimo o los modelos para calcular el esfuerzo horizontal mínimo, perdón, me estarían dando la presión de fractura, ¿no? O el gradiente de fractura, como lo vemos manejado en algunos modelos geomecánicos o en algunas ventanas operativas. Entonces, vamos a ver aquí que teóricamente tienen distinto significado, pero en la manera práctica se consideran igual y vamos a ver por qué. Entonces, vamos a iniciar con la parte de cómo podemos determinar la dirección de los esfuerzos horizontales. Actualmente, pues ya tenemos diversas herramientas con las que podemos medir en el pozo esa dirección de los esfuerzos horizontales, pero vamos a ver que a pesar de las nuevas tecnologías que se tienen, no en todos los pozos vamos a tener esta información para poder detectar o estimar aquí la dirección de mis esfuerzos horizontales. ¿Por qué? Porque los costos de esta toma de información para determinar esta dirección pueden ser muy elevados. Y, por ejemplo, para algunos pozos exploratorios que tal vez tengan definidos por algunos problemas que tuvieron, se tuvo que descartar tomar este tipo de registros, se van a los convencionales. ¿Cuáles son esos registros convencionales? Pues nada más los que se toman registros litológicos como rayos gamma, resistividad, tiempo de tránsito, etcétera, ¿no? Entonces,
donde esperaremos, por ejemplo, esos pozos exploratorios que tuviesen la mayor cantidad de información. En la mayoría de los casos no se tiene. Mucho menos esperaríamos tener información de algún pozo delimitador, donde ya prácticamente vamos a ver que toman registros en la zona de interés, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, nada más en intervalos pequeños ahí donde pues, pudiesen tener problemas de algunos eventos por problemas por la perforación, por ejemplo. Y ya los pozos de desarrollo, pues menos, ¿no? Incluso ya ni siquiera toman registros o alguna otra toma de información. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo puedo yo estimar aquí esta dirección si yo quiero determinarlos para un cierto estudio en cierta área de interés, por ejemplo? La ventaja aquí es que tenemos una base de datos. Puede ser una ventaja o una desventaja, ahorita lo podemos ver por qué. Tenemos una base de datos que se conoce como el World Stress Map. Esta es una serie de datos que se conjuntó aquí en esta aplicación, en esta web, donde podemos observar la dirección preferencial del esfuerzo horizontal máximo para los pozos que están plasmados aquí. Por ejemplo, tenemos esta región de México. Ustedes pueden entrar a esta página del World Source Map, así lo pueden buscar en Google, se meten a su página y les van a pedir que pongan sus coordenadas en X y en Y si lo tienen en UTM, o latitud y longitud si lo tienen en coordenadas en grados, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ustedes meten sus respectivas coordenadas. Aquí yo puse, por ejemplo, para esta sección de México. Y podemos ver aquí algunas rayitas que van así, tras acá, tras acá. Y algunos son datos obtenidas de pozos, sobre todo donde se encuentran, por ejemplo, estas secciones de México. La mayoría son obtenidas de pozos, otras son inferidas a partir de movimiento de placas, de observaciones ahí de las fallas que se tengan estructurales, todo lo referente a geología estructural, ¿de acuerdo? Y tal vez creo que no se ve muy bien aquí, pero aquí tenemos, por ejemplo, el método con el que se determinaron esta dirección del esfuerzo horizontal máximo. Algunos más comunes son, por ejemplo, esos breakouts, otras son observaciones, por ejemplo, de movimientos o de geología estructural, ¿no? Incluso aquí tenemos de otras regiones, por ejemplo, ese comportamiento de su dirección preferencial. Aquí tienen distinto color, por ejemplo, podemos ver que esas primeras que marqué, la región de México, tienen ese color negro. Otras, por ejemplo, por acá tienen color verde, otras aquí están en azulito, otras aquí están como en rojo. ¿Y a qué hacen referencia a esto? Básicamente hacen referencia al tipo de régimen al que se encuentra sometida la corteza actualmente. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos, creo que si se logra ver, tenemos un régimen y se refiere a un régimen de fallamiento normal cuando tenemos este color rojo, como el que tenemos aquí, como el que marqué acá. Tenemos un tipo de régimen de falla transcurrente, cuando tenemos ese color verde, como este de aquí. Tenemos un tipo de régimen de falla inverso, ¿de acuerdo? Y los que se encuentran en color negro y que no tienen un color ya descrito, quiere decir que se desconoce ese régimen de esfuerzos. Y podemos ver que nuestros pozos de interés no se desconoce principalmente ese régimen de esfuerzos, por lo tanto aquí podría ser un problema, pero dada la historia que tiene aquí desde la apertura del Golfo de México, etcétera, que pasó por todo ese régimen activo, que actualmente ya se encuentra en un régimen pasivo, podríamos definir que al mantenerse en ese régimen pasivo, los esfuerzos horizontales no están predominando, no tienen ese dinamismo como tenían inicialmente, cuando estaba inicialmente esta apertura del Golfo, y podremos considerar los que se encuentran, el esfuerzo que predomina más es el esfuerzo vertical, que tiene mayor magnitud, por lo tanto estaremos definiendo como un régimen de falla normal. Más adelante vamos a ver qué es un régimen de falla normal, qué es un régimen de falla inverso, qué es un régimen de falla transcurrente, ¿no? Cuando entremos a la parte de la magnitud de los esfuerzos horizontales.
Por lo pronto, quédense con esa idea. Entonces, voy a borrar todos mis garabatos para que nada más puedan observar esas direcciones. Y por ejemplo, aquí yo les podría decir cuál sería la dirección preferencial de los pozos que se encuentran aquí en las cuencas de México. Pues muchos dudaríamos, ¿no? Porque tengo en la parte del norte una que va hacia acá, otras que siguen esa dirección, pero otros que ya como que están rotando y van para acá. Otras que incluso en esta misma área como que están cruzando, están formando una X. Entonces, y acá otras que van así, otros van acá, otros van así. Entonces, ¿cuál sería mi dirección preferencial? Pues aquí no lo logro ver y de repente es lo que les comentaba que puede ser contraproducente utilizar este mapa y va a tener que ver o tiene que ver mucho con la información de estos pozos y aquí, por ejemplo, ustedes tendrían que ver, ya una vez que seleccionaron su área, por ejemplo, si yo seleccioné esta área, aquí se encuentra mi área de estudio, tengo que ver, por ejemplo, los pozos, todos los pozos, el año en que fue subida esta información. Porque, por ejemplo, aquí vamos a encontrar algunos pozos muy, muy viejos, de los 80, 70, incluso creo, que están marcados aquí y que mencionan que fue determinado esa dirección del esfuerzo horizontal. Y eso, a mi parecer, causa incertidumbre. ¿Por qué razón? Porque en esa época no se contaba con alguna herramienta precisa para determinar la dirección de los esfuerzos horizontales. Entonces ahí como que hay mucha inferencia, y al hablar de esa inferencia quiere decir que tenemos mucha incertidumbre en esa dirección, entonces tendríamos que descartarlo, ¿no? Y quedarnos con pozos más recientes y tal vez eso nos ayude a reducir esta incertidumbre de todas esas direcciones, ¿no? Ahí contrarias que vemos en esas ciertas regiones. ¿De acuerdo? Esa es una forma en que nosotros podemos verla o obtenerla si no contamos con datos de algún pozo en específico o de nuestro pozo de estudio. Ahora bien, si yo quisiera tener esa información, ¿qué herramientas requiero y qué estarían determinando? Antes que nada, tendríamos que ver, por ejemplo, cómo puedo ver o qué herramientas o más bien qué es lo que estarían viendo esas herramientas para yo poder obtener esa dirección de los esfuerzos horizontales. Para ello tendríamos que adentrarnos a definir las fallas que pueden existir alrededor del agujero. Estas fallas alrededor del agujero me van a ayudar a definir la dirección preferencial que tendría, por ejemplo, el esfuerzo horizontal máximo o el esfuerzo horizontal menor. ¿De acuerdo? Y todo esto está basado principalmente en dos criterios importantes. Uno que está influenciado o que está definido cuando, por ejemplo, tenemos una densidad de lodo, una densidad muy alta, que incluso está sobrepasando las propiedades de resistencia de la roca, y al sobrepasar esa resistencia de la roca, está generando una serie de fracturas, una fractura inducida se le conoce. Tenemos estas fracturas inducidas, tenemos este primer ejemplo con estas fracturas inducidas, lo que me estaría produciendo una falla por tensión. ¿Y por qué se le denomina una falla por tensión? Porque yo estoy tratando de abrirme paso, o más bien el lodo o el fluido de perforación está tratando de abrirse paso por las paredes del pozo. ¿Y qué es lo que está haciendo o qué es lo que tendría que hacer? Abrir un espacio de la roca para poder meterse. Entonces estaría generando una falla por tensión y estaría generando, abriendo aquí y tratando de abrir acá, diciendo, a ver, dame permiso a la roca para que yo pueda pasar por aquí, ¿no? Obviamente con esa densidad muy alta que está venciendo esa resistencia de la roca, está generando esa falla por tensión. Por eso se le denomina falla por tensión, porque está abriendo la roca, ¿no? Algo como lo que veíamos, por ejemplo, si yo jalo la roca o una muestra, por ejemplo, de arriba y hacia abajo, genero ese esfuerzo por tensión
y mi roca se estaría rompiendo aquí a la mitad y se estaría abriendo, de hecho, ¿no? Se estaría separando. Y es lo que estamos viendo aquí con esas fracturas inducidas. Estamos separando esta roca. ¿De acuerdo? Ahora bien, considerando estas fracturas inducidas que observamos aquí, si yo considero mi pozo vertical, tendré aquí mi esfuerzo horizontal máximo, de hecho aquí me lo está definiendo, y aquí tendría mi esfuerzo horizontal menor. Ojo, esto es considerando un pozo vertical. Ya con cierta inclinación, aquí es una combinación de todos estos esfuerzos. Más adelante lo vemos por qué. Entonces, veo que mi fractura reducida se está yendo o toma una dirección paralela a mi esfuerzo horizontal máximo. Y aquí les preguntaría, ¿por qué se está yendo hacia mi esfuerzo horizontal máximo? ¿Y por qué no se está yendo en dirección a mi esfuerzo horizontal mínimo? Si habíamos comentado que es el que tiene menor magnitud. ¿Cuál sería su comentario? Supongamos que ustedes están haciendo esto, les platican a sus jefes sobre esto, y les preguntan, ¿por qué se está yendo hacia el máximo y no se está yendo hacia el mínimo? ¿Qué responderían? Con base a lo que están viendo ahí, ¿qué responderían? Por ejemplo, Fernando de Jesús Rodríguez. Sí, Está presente, Fernando. ingeniero. Perfecto. ¿Qué responderías ahí, aquí en este caso? No tendría la respuesta, ingeniero, no se me ocurre algo. ¿No? ¿Alguien más que quiera apoyar a su compañero? Aquí lo importante es que empecemos a analizar, porque todo esto puede surgir y siempre, pues, ya sea por alguna cuestión de duda que tenga, o incluso de repente, pues ya ven que de repente en el trabajo suelen surgir esas disputas, ¿no? Entre mismos ingenieros o por no querer trabajar en equipo con geólogos, geofísicos, etcétera. Algunos pueden poner ese tipo de preguntas a la mesa, ¿no? O sea, y aquí lo importante es prepararnos siempre para ese tipo de cuestiones. Y ese sería un tipo de pregunta, ¿no? ¿Por qué se está yendo en esa dirección? Y no hacia el mínimo. O está mal aquí mi dibujo y en realidad se debería de estar yendo hacia el mínimo. Por ejemplo, ahí Misael Antonio García. Sí, profe, ¿podría repetir la pregunta? Aquí tú consideras que ese esfuerzo, esa fractura inducida que se está viendo ahí, que se está yendo o se está propagando en dirección al esfuerzo horizontal máximo, ¿es correcto que siga esa dirección o debería de irse a la dirección del esfuerzo horizontal mínimo? Porque habíamos comentado que el esfuerzo horizontal menor obviamente va a tener una menor magnitud, entonces debería de ser más fácil atravesar hacia esa dirección, ¿no? Porque está venciendo principalmente a ese esfuerzo horizontal máximo. ¿Alguna idea, Misael? No, bueno, es que no entiendo muy bien la pregunta, pero podría ser porque es mayor el valor del esfuerzo horizontal máximo. El valor del esfuerzo horizontal máximo, lo voy a poner aquí abajo, es mayor al valor, a la magnitud del esfuerzo horizontal mínimo. Y se está generando esta fractura inducida. Y si podemos observar, esta fractura inducida se está dando porque la densidad de lodo, como dice aquí, está sobrepasando la resistencia de la roca. Y obviamente como es una presión, sabemos que la diferencia de una presión a un esfuerzo, por lo que hemos venido comentando, es que la presión aplica la misma magnitud en cualquier dirección, ¿no? O sea, la presión se aplica de la misma manera en las diferentes direcciones. Y por ejemplo, si este que tiene menor magnitud, ¿por qué la presión que está ejerciendo este fluido no está generando, propagando la fractura por acá? Y la está propagando por donde tiene
donde se encuentra la magnitud mayor de este esfuerzo horizontal. Se está propagando por acá y se propaga por acá, o genera esa fractura inducida en estas direcciones hacia el esfuerzo horizontal máximo. Si debería ser al revés, ¿no? Debería de irse por el mínimo que tiene una menor magnitud. ¿O me equivoco? Profe, ¿Sí, adelante? yo considero que es porque está venciendo el esfuerzo horizontal mínimo, ¿no? De tal manera que se está abriendo paso, porque el esfuerzo horizontal mínimo en esta figura va hacia abajo. Entonces, si hay una presión o algo que estamos induciendo la fractura, va a tender a abrir ese esfuerzo horizontal mínimo que es, ¿cómo se dice? ¿Paralelo? No. Al esfuerzo horizontal máximo. Ok, perfecto. Entonces, ¿consideras que aunque yo me estoy recorriendo en ese sentido, estoy venciendo al esfuerzo horizontal menor? Sí. Perfecto. Por ahí vi algunas manos levantadas. Perfecto, gracias, Eduardo. Vamos a ver el comentario de los demás, si coinciden contigo. Hay, por ejemplo, Carla. ¿Querías comentar algo? Lo que yo estaba viendo y apoyándome en lo que está escrito en su lámina, dice que las fallas por tensión van en la dirección del esfuerzo horizontal máximo. Ajá. Y pues una fractura inducida, dado que es por la densidad del lodo, lo que está haciendo pues es hacer una como tensión, por así decirlo, a pesar de que no es por fuera como en las pruebas de tensión de los materiales, es de esa manera, tensiona toda la pared de nuestra formación y pues yo creo que por eso va en dirección del esfuerzo horizontal máximo. Además de que por pues bueno, yo creo que es por eso, básicamente. Ok, perfecto. Muchas gracias, Carla. Ahí, por ejemplo, Eduardo de Jesús. Bueno, retomando lo que había mencionado sobre el esfuerzo mínimo y el esfuerzo máximo. Ajá. Bueno, sería también por la posición en la que están, o sea, digamos que el esfuerzo que se está produciendo horizontalmente vence al esfuerzo máximo porque están, digamos, sobre la misma dirección. Sin embargo, el esfuerzo mínimo tiende a otra posición. O sea, una entra vertical y la otra entra horizontal. Ahí no entendí esa parte como vertical y horizontal. Los dos, haz de cuenta que es un pozo vertical y obviamente estamos dentro de un plano horizontal. Este es un plano horizontal y obviamente estos dos esfuerzos son horizontales. Entonces, ahí no entendí muy bien, pero ya más o menos lo que había comentado su compañera Carla, por ahí tiene la idea, pero ya con lo que comentó Eduardo, es más que cierto en este caso, lo que yo estoy venciendo no necesariamente es el esfuerzo máximo. Se está propagando hacia dirección del esfuerzo máximo, o hasta esta dirección, o hacia esta dirección, ¿de acuerdo? Que es la dirección del esfuerzo horizontal máximo, paralelo al máximo, pero en realidad lo que estoy venciendo, si se dan cuenta, aquí fue la idea de generar estas flechitas, esta de aquí. Porque en primera instancia, si mi roca no está fracturada, la voy a fracturar y como comentó Carla, voy a generar esa tensión sobre la roca. ¿Y en qué dirección la estoy tensionando? En dirección hacia el mínimo. Estoy tratando de abrirme paso y abriendo la roca en dirección hacia el mínimo. Estoy generando esa tensión paralela al esfuerzo horizontal menor. Posteriormente voy a empezar a propagar, ya lo comentó Eduardo, lo comento nuevamente, voy a empezar a propagar la roca en dirección al máximo, pero en realidad lo que voy haciendo es reaperturando o abriendo camino, ¿de acuerdo? Empujando la roca hacia arriba y hacia abajo en este esquema, pero en este caso sería en dirección hacia el esfuerzo horizontal menor. Entonces, lo que estoy venciendo realmente aquí es al esfuerzo horizontal menor, porque estoy en primera instancia tensionando hacia esa dirección del mínimo para abrirme paso y posteriormente propagando la fractura, abriéndome paso, abriendo la roca, pero siempre en dirección hacia el mínimo.
¿Sí quedó claro esta parte? Sí, ingeniero. Sí, Perfecto. Esa es la cuestión. ¿Qué pasa si yo consideraba que se fracturara por acá? En realidad lo que debería de vencer aquí sería al máximo y obviamente como tiene una mayor magnitud, va a ser más fácil que yo venza al mínimo y se propague en dirección al esfuerzo horizontal máximo. Entonces, esa es la idea inicial de por qué generé estas dos flechitas inicialmente, para que se dieran una idea y ustedes empezaran ahí a más o menos a darse cuenta de lo que estamos venciendo realmente, porque tomo mucho en cuenta esta parte, porque nos ocasiona ruido, o bueno, he visto que ocasiona mucho ruido al momento de estar estudiando esta parte de la geomecánica y al momento de estar describiendo la cuestión de la propagación de la fractura paralelo a este esfuerzo horizontal máximo, porque muchos creerían, o la mayoría piensa que es porque estamos venciendo al esfuerzo horizontal máximo, pero en realidad ya vimos que es porque estamos venciendo al esfuerzo menor. Y bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Ya son 11:30 para no nos va a tomar tiempo también hablar sobre la falla por compresión, que es el otro aspecto importante cuando no tenemos la suficiente densidad para mantener al pozo estable o para mantener al pozo en equilibrio, ¿no? Se estarían generando esas fallas por compresión. Pero ya lo estaremos viendo la siguiente sesión, el próximo viernes. Sin embargo, a los que gusten, los estaré esperando el día de mañana para ver esa parte de seguir con nuestro programa de MATLAB, ¿no? Ok, ingeniero, muchas gracias. Perfecto, gracias a ustedes, que tengan un excelente día y un excelente fin de semana. Gracias, ingeniero. Igualmente, hasta luego. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Adal, ¿te puedo robar 5 minutos? Sí, Eduardo, adelante. ¿Ya? Sí, si Ah, quieres. bueno, es cuestión de lo que habíamos platicado sobre lo que estoy haciendo. Ajá. Y creo que ya la avancé a los